En este video vamos a tratar de entender un poco más acerca de la dinámica. La dinámica era la rama de la física que estudiaba las causas del movimiento. Y el encargado de estudiar las causas del movimiento fue Newton. Newton, en todos sus estudios, descubrió que a un cuerpo de masa m, para que pueda acelerar, es decir, para que se empiece a mover, había que aplicarle una fuerza. Y así es como descubrió esta formulita que parece tan simple, que explica la causa de los movimientos de todos los cuerpos, y es la famosa fuerza igual a masa por aceleración. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las fuerzas. Las fuerzas que nosotros le aplicamos a un cuerpo, acá tenemos un cuerpo, ¿sí? Pueden ser de distintas maneras, básicamente porque la fuerza es un vector, y como vector va a tener un valor, una dirección y un sentido. Entonces, yo a un cuerpo le puedo aplicar distintas fuerzas en distintas direcciones y sentidos y de distintos valores. Por ejemplo, sobre este cuerpo podemos aplicar una fuerza en el eje X en sentido derecho, otra fuerza en el eje Y para abajo y hasta incluso podemos aplicarle una fuerza en ángulo al eje X. Estas fuerzas se suelen enumerar como F1, F2 y F3. Y F3 en este caso va a tener un ángulo alfa. La magnitud de la fuerza es obviamente Newton, porque fue Newton el encargado de estudiar la dinámica. Entonces, un Newton va a ser igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El kilogramo de la masa y el metro sobre segundo cuadrado de la aceleración. A eso equivale un newton. Ahora, si yo tengo un cuerpo en el que se aplican varias fuerzas, ¿cómo puedo calcular la fuerza total? Porque no puedo sumar F1 más F2 más F3 porque son vectores de distinta dirección y de distinto sentido. Entonces, como vectores, va a depender de la dirección y sentido cómo podamos sumarlo. Si dos vectores tienen igual dirección e igual sentido, simplemente vamos a sumar. Por ejemplo, yo tengo una fuerza 1 para acá y una fuerza 2 para acá. Entonces, la fuerza resultante va a ser simplemente F1 más F2. En cambio, vamos a subir un poquito. Si yo tengo dos fuerzas que tienen igual dirección, pero distinto sentido, mi resultante va a ser la resta de las mismas. Entonces, si yo tengo una F1 para este lado, pero ahora la F2 está para este lado, la fuerza resultante va a ser F1 menos F2 y va a tener el sentido de la fuerza mayor. En este caso, la fuerza resultante va a tener el sentido de la F2 porque acá es mayor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una fuerza en ángulo? Primero, antes, fuerza en ángulo. Antes de poder sumarla con las fuerzas que estén en el eje X o en el eje Y, esto funciona para ambos ejes, voy a tener que descomponerla. La voy a descomponer en una componente X
y en una componente y para poder sumarlas al resto. La componente x va a ser la fuerza por el coseno del ángulo que esté en el eje x. Y la Fi va a ser la fuerza por el seno de este mismo ángulo. Entonces, si yo tengo mis dos ejes y mi fuerza está acá con este ángulo, la componente x va a ser esta, que va a ser igual a la fuerza por el coseno de alfa, y la componente y va a ser esta, que va a ser igual a la fuerza por el seno de alfa. Ahora, si yo tengo, como en este caso, que dibujamos tanto fuerzas en X como en Y una con ángulo que supuestamente ya está descompuesta. ¿Qué pasa ahora? Para mi fuerza total yo voy a tener una parte X y una parte Y. Entonces, para la fuerza resultante total, voy a necesitar componer estas dos fuerzas. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago a través de Pitágoras. Entonces, me va a quedar que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, todo esto raíz. Y va a tener un ángulo, ¿ok? Entonces, este ángulo, que yo voy a llamarlo beta para diferenciarlo del ángulo de cualquier fuerza, va a ser igual a la arcotangente de F en Y sobre F en X. Entonces, una vez que tengo todas las sumas en el eje X y en el eje Y, voy a componer para tener mi fuerza resultante total. Vamos a ver si entendemos mejor con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener mi objeto y siempre trato de poner los ejes. Vamos a hacerlo más derechito. Siempre trato de poner los ejes para saber dónde estoy parada. Entonces voy a tener una F1 de 100 newtons y está a 37 grados del eje X. Voy a tener una F2 en este sentido, que va a ser 50 newtons. Una F3 que está en este sentido y va a ser igual a 185 newtons. Y por último voy a poner una F4 sobre el eje Y, pero en sentido opuesto al F3, de 140 newtons. Entonces yo quiero calcular mi fuerza resultante total. Lo primero que voy a hacer va a ser descomponer F1. Entonces, F1 va a tener una componente en X y una componente en Y. F1 en X va a ser F1 por el coseno de alfa. Es decir, son 100 newtons por el coseno de 37 grados. Esto va a ser igual a 80 newtons. Y la F en Y va a ser F1 por el seno de alfa. Y esto es igual a 100 newtons por el seno de 37 grados y es igual a 60 newtons. Entonces, ya tengo esta en sus componentes.
¿Qué voy a hacer ahora? Voy a buscar la componente en X, ¿sí? La resultante en mi eje X. ¿Qué va a ser? Fíjense, esta va a ir para este lado, F1 en X, ¿sí? Entonces, en X lo que voy a tener es F1 en X menos F2 porque está en sentido opuesto. Es 80 newtons, que era F1 en X, menos 50 newtons. Son 30 newtons. Vamos a subir un poquito más. Y ahora lo que voy a hacer es buscar mi componente en I. Fi va a ser F1 en I, que está acá, más F4, que tiene la misma dirección y el mismo sentido, menos F3, que tiene la misma dirección pero un sentido opuesto. Entonces me queda F1 en I más F4, todo esto menos F3. Entonces son 60 newtons más 140 newtons, todo esto menos 185 newtons. 60 más 140, 200, menos 185 son 15 newtons. Entonces yo tengo mi resultante en X, 30 newtons, mi resultante en Y, 15 newtons. Ahora, para terminar el ejercicio, tengo que componer para obtener mi fuerza resultante total. Y esto era F en X al cuadrado más F en Y al cuadrado raíz. Entonces son 30 newtons al cuadrado más 15 newtons al cuadrado raíz. Y esto me da un total de 33,54 newtons. Esta va a ser mi fuerza resultante total. ¿Y en qué ángulo? Bueno, beta dijimos que era la arcotangente de F en Y sobre F en X. Esto es igual a la arcotangente de 15 newtons sobre 30 newtons. Y es igual a 27 grados. Entonces, si dibujo en mi gráfico, la resultante va a estar, si esto era 37, va a estar un poquito más abajo y va a ser chiquita porque era solo de 33 newtons. Sí, obviamente esto no está a escala. Si lo hacen a escala, le va a quedar un gráfico mucho más prolijo. Ahora, si quiero saber con qué aceleración se mueve este cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos. Entonces empezamos el video diciendo que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. La fuerza ya la tengo, la calculé acá. Y la masa me la da. Entonces voy a despejar la aceleración y va a ser la fuerza sobre la masa. Esto es igual a 33,54 newtons sobre 10 kilogramos. 3,35 ¿qué? Bueno, newtons dijimos que era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo con kilogramo se me va y me queda metro sobre segundo cuadrado. Entonces, se va a mover con una aceleración de 3,35 metros sobre segundo cuadrado en dirección de la fuerza resultante. Bueno, espero que hayan entendido un poquito acerca de la dinámica y por qué se mueven los cuerpos. Nos vemos en el próximo video.